Mi hermana menor anunció en plena cena familiar de cumpleaños, tirándome directamente a los ojos con una sonrisa cruel, que estaba embarazada de mi esposo. Y lo mejor de todo, agregó alzando su copa de agua, es que finalmente alguien le dará a mamá el nieto que tanto quería, ya que tú claramente no puedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Escuché cómo la copa se me escapó de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol de la casa de mis padres. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era sonreír y aplaudir lentamente. Mi familia me miraba esperando el colapso, las lágrimas, la humillación típica de una mujer traicionada. Pero lo que no sabían era que yo ya llevaba para ese momento exacto. Durante todo ese tiempo, mientras ellos creían que me estaban destruyendo, yo había estado construyendo la venganza perfecta. Soy Esperanza, tengo 32 años, y hasta esa noche de 1990, abril, había creído que mi matrimonio con Diego era sólido. Llevábamos 5 años casados, y aunque habíamos tenido dificultades para concebir, pensé que estábamos enfrentando esos desafíos juntos. Mi hermana menor, Paloma, siempre había sido la favorita de la familia, la niña bonita, que podía hacer cualquier cosa sin consecuencias. Pero esta traición había cruzado una línea que nunca pensé que se atrevería a cruzar. La cena de cumpleaños de mamá había sido planeada durante semanas. Toda la familia estaba presente. Mis padres, mis tíos, mis primos, todos reunidos en el elegante comedor que mamá tanto adoraba mostrar. Las flores frescas perfumaban el ambiente, las velas creaban una atmósfera cálida, y el menú había sido cuidadosamente seleccionado por el chef privado que mamá había contratado para la ocasión especial. Todo parecía perfecto, hasta que Paloma decidió que era el momento ideal para su gran anuncio. ¿No vas a decir nada, hermana?, preguntó Paloma con esa voz dulce que había perfeccionado durante años para manipular situaciones. Pensé que te alegrarías por nosotros. Diego estaba sentado a mi lado y podía sentir cómo su cuerpo se tensaba. Sabía que este momento llegaría, pero verlo desarrollarse frente a toda nuestra familia le estaba costando mantener su fachada de hombre honorable. Mamá dejó su tenedor sobre el plato con un ruido metálico que resonó por toda la mesa. ¿Es cierto esto, Diego?, preguntó con una mezcla de shock y lo que podría haber sido esperanza. Papá permaneció en silencio, pero sus nudillos estaban blancos de apretar el vaso de whisky. Los tíos y primos intercambiaban miradas incómodas, algunos sacando discretamente sus teléfonos, probablemente para grabar lo que claramente se estaba convirtiendo en el drama familiar del año. Es complicado, murmuró Diego, sin poder mirarme a los ojos. Las cosas entre Esperanza y yo no han estado bien últimamente. ¿Complicado?, repetí con voz tranquila, disfrutando de cómo todos se inclinaban hacia adelante, esperando mi explosión emocional. ¿Así llamas ahora a embarazar a mi hermana a mis espaldas? ¿Durante meses? Paloma se tocó el vientre con gesto protector, jugando perfectamente su papel de Bigma inocente. No planeamos que pasara, Esperanza. Simplemente sucedió. Diego y yo nos encontramos muchas veces cuando tú estabas trabajando hasta tarde, y una cosa llevó a la otra. La forma en que lo dijo, como si fuera algo romántico e inevitable en lugar de una traición calculada, me hizo querer reír. Por supuesto que planearon que pasara. Respondí manteniendo la calma que había estado practicando durante meses. ¿Creen que soy idiota? Me puse de pie lentamente, sintiendo todas las miradas puestas en mí. De hecho, déjenme mostrarles algo que va a hacer que esta cena sea mucho más interesante. Saqué mi teléfono del bolso y caminé hasta la punta de la mesa donde estaba mamá. ¿Recuerdan hace 3 meses cuando Diego comenzó a llegar tarde del trabajo? Cuando Paloma empezó a visitar a mamá, con más frecuencia, todos se sintieron claramente confundidos por mi comportamiento calmado. Bueno, resulta que tengo una memoria excelente para las fechas, y también tengo muy buenos contactos. Diego se había puesto pálido. Esperanza, ¿qué estás haciendo? Lo que debería haber hecho desde el principio. Protegerme. Toqué la pantalla de mi teléfono y comencé a mostrar fotografías que había estado recolectando cuidadosamente. Esta es de hace 4 meses. Diego saliendo del apartamento de Paloma a las 6 de la mañana. Pasé a la siguiente. Esta es de hace 3 meses y medio. Los dos entrando juntos a un hotel en el centro. El rostro de Paloma perdió completamente el color. ¿Nos estuviste siguiendo? No necesité seguirlos. Ustedes no fueron exactamente discretos. Mi cuñada Ana los vio varias veces. Mi primo, Roberto, también. De hecho,
Media familia sabía lo que estaba pasando. ¿No es cierto? Miré alrededor de la mesa y vi las expresiones de culpa confirmando mis sospechas. Pero eso no es lo mejor. Continué disfrutando de cómo Diego comenzaba a sudar a pesar del aire acondicionado. Lo mejor es que contraté a un detective privado hace 2 meses. ¿Saben lo que descubrí? El silencio era absoluto. Incluso los niños pequeños habían dejado de hacer ruido. Descubrí que mi querida hermana ha estado planeando esta traición durante casi un año. Los mensajes de texto comenzaron mucho antes de que ustedes se encontraran por casualidad. Mostré capturas de pantalla en mi teléfono. Aquí está Paloma preguntándole a Diego si estaba feliz en su matrimonio. Aquí está ella invitándolo al almorzar como amigos. Aquí está ella enviándole fotos provocativas cuando yo estaba en viaje de negocios. Paloma se puso de pie bruscamente. Esto es una violación de nuestra privacidad. Su privacidad. Me reí genuinamente por primera vez en la noche. Violé su privacidad al descubrir que mi esposo y mi hermana estaban teniendo una aventura a mis espaldas. ¿Esa es su preocupación principal ahora? Diego intentó levantarse también. Esperanza, podemos resolver esto en privado. No necesitas hacer esto frente a toda la familia. Oh, pero sí necesito. Respondí con una sonrisa que había estado guardando para este momento exacto. Verán, durante estos 3 meses que he estado preparándome, no solo recolecté evidencia, también tomé algunas decisiones muy importantes sobre nuestro futuro. El ambiente en el comedor había cambiado completamente. Ya no era una celebración familiar. Se había convertido en mi tribunal personal, y yo era tanto la fiscal como el juez. Mamá tenía las manos temblorosas mientras trataba de procesar todo lo que estaba escuchando. Papá había dejado su whisky, intocado mirándome con una mezcla de shock y lo que podría haber sido respeto. ¿Qué tipo de decisiones? Preguntos. Mamá con voz quebrada. Bueno, para empezar, Diego ya no vive en nuestra casa. Sus cosas están empacadas en el garaje desde hace 2 semanas. El divorcio ya está en proceso, y mi abogado... ¡Es excelente! Diego se volvió hacia mí con desesperación. ¿Hace 2 semanas? ¿Sabías todo este tiempo y no dijiste nada? ¿Por qué arruinar su gran sorpresa? Pregunté con falsa inocencia. Claramente habían puesto tanto esfuerzo en planear este momento dramático. No iba a robarle su momento de gloria. Paloma estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de furia por haber perdido el control de la situación. Esperanza, somos familia, suplicó. Podemos superarlo. Familia. Repetí la palabra como si fuera venenosa. ¿Sabes lo que hace la familia de verdad, Paloma? No sé. Roba a los esposos entre sí. No planea humillaciones públicas. No trata de destruir deliberadamente la vida de su hermana mayor. El detective privado me había costado una fortuna, pero había valido cada peso. Tenía evidencia suficiente para arruinar tanto a Diego como a Paloma en el divorcio. Y más. Importante aún, tenía el timeline completo de su traición. No había sido un romance accidental como querían hacerme creer. Había sido una campaña deliberada de seducción que Paloma había orquestado con precisión militar. Además, continué disfrutando de cómo toda la mesa colgaba de cada una de mis palabras. Hay algo más que creo que deberían saber sobre este embarazo tan oportuno. Saqué otro conjunto de papeles de mi bolso. ¿Recuerdan cuando Paloma tuvo esa gripe fuerte el mes pasado? La que duró exactamente 5 días. Paloma dejó de llorar abruptamente. Su expresión cambió de tristeza, manipulativa a terror genuina. No te atrevas, susurró. ¿No me atreva a qué? ¿A decir la verdad? Eso es todo lo que he estado haciendo esta noche. Resulta que mi hermana no tuvo gripe. Tuvo una pequeña cirugía estética que había estado planeando durante meses y, por casualidad, esa cirugía fue programada exactamente para cubrir el periodo de recuperación que necesitaba después de... Bueno, digamos que después de un procedimiento médico diferente. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Este estaba cargado de comprensión horrible y gradual. Mamá fue la primera en hablar. Su voz, apenas un susurro. ¿Qué estás insinuando exactamente, Esperanza? La voz de mamá era apenas un susurro, pero el silencio que reinaba en el comedor le dio el peso de un trueno. Respiré hondo. Me tomé un segundo para mirar cada rostro en la mesa. Mis primos, mis tíos, mis padres, incluso los niños. Todos contenían el aliento. Paloma me miraba con los ojos abiertos, como si pudiera detenerme con solo el miedo. Diego apenas respiraba. Lo que insinúo es muy simple, dije con calma. Que el supuesto embarazo de Paloma puede que no exista.
Las palabras cayeron como una piedra en un lago. Tranquilo. El impacto fue inmediato. Escuché una cuchara caer, una silla rechinar. Paloma se levantó de golpe. «Eso es una mentira», gritó con voz temblorosa. «Estás desesperada y estás inventando cosas». Me giré lentamente hacia mamá y papá. Saqué el pequeño sobre del interior de mi bolso y lo dejé sobre la mesa, justo frente a ellos. Son los informes médicos. Fechados, sellados. Confirman que hace 3 semanas Paloma estuvo en una clínica estética. Una cirugía menor, nada grave, pero tampoco estaba en ninguna cita prenatal. «Eso no prueba nada», insistió Paloma con la voz quebrada. «Puedo estar embarazada y haber ido a otra clínica». ¿Y también puede explicar por qué aparece como procedimiento ambulatorio de liposucción y retoque abdominal?», pregunté, sin apartar la vista de mamá. Papá tomó los papeles con manos temblorosas. Mamá seguía inmóvil. Cuando papá terminó de leer, levantó la vista hacia Paloma. Lo que vi en sus ojos no fue solo decepción, fue algo más profundo, una fractura. «Paloma», murmuró mamá. «¿Es verdad?». Paloma no respondió. Cerró los ojos, como si deseara que todo desapareciera. «Esos papeles no significan nada», volvió a decir, pero su voz ya no tenía fuerza. Diego seguía en silencio. En ese momento, me di cuenta de que él ya sabía. Lo supo desde el principio. Y aún así, permitió que ella jugara esa carta frente a toda la familia. Cobarde hasta el final. «¿No vas a decir nada, Diego?», le pregunté, sin alzar la voz. Él parpadeó, finalmente, saliendo de su trance. «Yo no sabía que había inventado el embarazo», dijo en voz baja, casi inaudible. Paloma lo miró, herida. «No me puedes dejar sola ahora». «Te inventaste un hijo, Paloma», exclamó él, ahora desesperado. «¿Cómo se supone que debía saberlo?». No me reí, pero estuve cerca. La escena frente a mí se estaba desmoronando tan rápidamente que parecía sacada de una novela. Y lo peor era que yo había vivido cada uno de esos capítulos en silencio. Humillada, traicionada, pisoteada. Pero ya no. Mamá se levantó de su silla con lentitud. Caminó hacia el final de la mesa, hacia donde yo estaba. Me tomó la mano con cuidado. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. No por Paloma, por mí. «¿Cuánto tiempo supiste todo esto?», preguntó con voz ahogada. «3 meses», respondí sin rodeos. «Desde que me di cuenta de que mi esposo no me miraba igual. Desde que mi hermana venía demasiado seguido a casa. Desde que el silencio entre nosotros se hizo más fuerte que cualquier palabra». Paloma sollozaba, pero no me moví. «Tú ganaste», dijo ella en voz baja, sin atreverse a levantar la vista. «¿Eso querías?». «No», respondí con serenidad. «Yo no gané, solo me liberé». Y entonces me senté. La escena se quedó congelada por unos segundos. Nadie se atrevía a hablar. Yo había terminado, por ahora. Pero esa noche solo fue el principio. Esa noche, al regresar a casa, la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Me temblaban las manos, pero no por nerviosismo, sino por la liberación. Había imaginado ese momento durante meses, una y otra vez, cada palabra, cada revelación, cada expresión de sorpresa, culpa o indignación. Pero lo que no esperaba era lo que sentí al final de todo: vacío. Entré a mi apartamento, aquel que antes compartía con Diego, y encendí las luces. Todo estaba en su lugar, limpio, ordenado, demasiado ordenado. No había fotos en la repisa, ni chaquetas suyas sobre el sofá, ni el aroma de su loción flotando en el aire. Solo quedaba yo, mi silencio y mi evidencia. Fui directamente al escritorio. Encendí el ordenador. Había una carpeta oculta con el nombre Personales. Al abrirla, el archivo seguía allí. Grabación cámara, 21 de junio, TMP4. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos, indecisa. Lo había guardado como último recurso, como la prueba irrefutable que destruiría todo si llegaba a necesitarlo. Ya no lo necesitaba, pero no podía evitar querer verlo. Quería asegurarme de que no me había imaginado todo, de que no había exagerado. Necesitaba confirmar mi propia realidad. Le di play. La imagen era clara, aunque tomada desde un ángulo alto, cerca de la esquina del armario. La cámara había sido instalada por seguridad, meses atrás,
cuando la zona tuvo un par de robos. Nunca pensé que grabaría algo así. Ahí estaban ellos, Paloma y Diego, en mi cama. Ella llevaba mi bata de seda azul, esa que mamá me regaló en mi cumpleaños. Él estaba recostado, riéndose, relajado, como si fuera su lugar natural. No va a sospechar. Nada, dijo ella, jugando con su cabello rubio, ahora recogido en una trenza. Es perfecta para ocultarnos, respondió él, girándose para besarla. Me senté lentamente, conteniendo el impulso de apagar la pantalla. Pero no lo hice. Sigue creyendo que estás estresado por el trabajo. No se entera de... Nada, continuó Paloma riéndose. A veces me siento culpable, murmuró Diego acariciándole el brazo. ¿Culpable por qué? Tú mereces ser feliz, susurró ella. Y yo también. Sentí náuseas, no solo por lo que hacían, sino por la seguridad con la que lo decían. Como si yo fuera un obstáculo en lugar de una persona. Como si mi vida fuera un simple decorado en su historia de amor. Cerré el video. No lloré. No grité. Solo respiré hondo. Al día siguiente, reenvié el archivo a un correo alternativo que mamá usaba para asuntos personales. No le escribí ninguna nota. No hacía falta. Horas más tarde, recibí un mensaje suyo. Lo vi. No sé qué decir. Estoy contigo. Y eso fue suficiente. Pero los ecos de ese video no tardaron en llegar más lejos. Para cuando el fin de semana llegó, los rumores ya se esparcían como fuego. No fui yo quien los alimentó. Fue la familia. Cada uno que vio el archivo, cada uno que había estado en la cena, cada uno que prefirió mirar a otro lado durante meses, ahora querían redimirse compartiendo la verdad. Paloma me llamó. No contesté. Diego también lo intentó. Apagué el celular. La verdad, una vez liberada, tiene hambre propia. Ya no necesitaba empujarla. Solo tenía que observar cómo arrasaba con todo lo que se había construido sobre mentiras. Ese archivo, ese fragmento de traición doméstica, era ahora la semilla de su propio derrumbe. Yo, mientras tanto, comenzaba a reconstruirme. Lenta, silenciosa, pero invenciblemente. Una semana después de la cena, creí que todo se había calmado, que finalmente podría respirar, volver a mi trabajo, a mi silencio, a mi rutina sin fantasmas. Pero no fue así. A veces, cuando limpias una herida, lo que sale no es alivio. Es más pus. Eran las 6 de la tarde de un jueves cuando sonó el portero eléctrico. No. Esperaba visitas. Ni pedidos, ni vecinos. Mi cuerpo supo antes que mi mente. Era ella. Soy yo. Paloma, dijo su voz, tenue, casi apagada. Por favor, necesito hablar contigo. Estuve a punto de colgar, de fingir que no estaba, pero una parte de mí, la parte más humana o tal vez la más curiosa, quiso verla. Quiso saber cómo lucía después de que la máscara se había roto. Presioné el botón para abrir y dejé la puerta del departamento entreabierta. Paloma entró despacio, como si temiera que el suelo se deshiciera bajo sus pies. Llevaba una chaqueta gris clara y jeans. No tenía maquillaje. Su cabello rubio estaba suelto, pero descuidado. Parecía otra. O tal vez era la misma de siempre, pero sin el disfraz. Tienes 5 minutos, le dije, cruzada de brazos. Se sentó en el borde del sofá, sin mirarme directamente. No sé por dónde empezar, murmuró. Empieza por la verdad, por una vez, por... Suspiró. Luego levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. No sabía si por llanto o por falta de sueño. Todo empezó como un juego, confesó. Al principio no quería nada con Diego. Te juro. Solo quería demostrar que también podía tener lo que tú tenías. No dije nada. Esperé. Mamá siempre te... Miraba como si fueras perfecta, continuó. La hija que estudió, que se casó, que compró su casa. Yo era la que se equivocaba, la que era bonita pero inestable, la que aún no encontraba su camino. Eso no era del todo mentira, pero tampoco excusa. Diego me coqueteó primero, dijo rápidamente como si necesitara justificarlo. Un día que tú trabajabas tarde, vino a la casa de mamá y se quedó hablando conmigo. Empezó como una conversación inocente, pero luego me di cuenta de que él también me miraba distinto, como si no fuera solo la hermana menor. Y tú decidiste seguirle el juego, dije con la voz fría. Sí, admitió bajando la mirada. Me sentí poderosa. Por primera vez, alguien prefería a Paloma, no a la hermana de Esperanza, a mí.
Y cuando me di cuenta, ya estaba demasiado metida. Me gustó sentirme deseada. Me gustó la idea de arrebatarte algo. Su voz se quebró en esa última frase. Pero no me conmovió. No esta vez. ¿Por qué mentir con el embarazo? Pregunté. Porque sabía que te dolía no poder tener hijos, dijo sin rodeos, mirándome a los ojos. Y pensé que si decía eso, te quebrarías. Quería verte caer. Quería que mamá me mirara como la hija que le daría un nieto. Aunque fuera mentira. Sentí un nudo en el estómago. No por tristeza, sino por la violencia de su confesión. Paloma no había actuado por amor. Actuó por resentimiento. Por una herida infantil que decidió sanar con venganza. ¿Y ahora qué quieres? Le pregunté. No lo sé. No espero que me perdones. Solo tenía que decirlo. Saber que al menos una vez fui honesta contigo. Se quedó en silencio. Yo también. No había nada más que agregar. Se levantó para irse. Cuando llegó a la puerta, se detuvo. Te juro que no lo planeé así desde el inicio, pero terminé siendo todo lo que juré que odiaba. No, respondí. Cerré la puerta detrás de ella con lentitud. Luego apoyé la frente en la madera, sintiendo el peso de todo lo que había escuchado. Paloma no buscaba redención, buscaba comprensión, pero algunas heridas no se curan con palabras. Se arrastran. Se arrastran hasta que aprendes a vivir con ellas o hasta que decides que ya no te definen. Esa noche no dormí bien, pero por primera vez no lloré. 2 días después de la visita de Paloma, mamá me llamó. Su voz sonaba tensa, pero firme, como si estuviera conteniendo un mar de emociones bajo una capa de hielo. Quiero que vengas mañana a casa, a las 6. Estarán todos. Hay algo que necesito decir. Oficialmente. No me explicó más. Tampoco lo pedí. Pero lo supe de inmediato. Mamá iba a romper su silencio. Esa tarde, la casa de mis padres estaba extrañamente silenciosa. No había música clásica de fondo como de costumbre, ni el aroma de flores frescas, solo el sonido de pasos, vasos colocados sobre la mesa y conversaciones murmuradas entre dientes. El clima era casi funerario, como si todos presintieran que algo irreversible estaba por ocurrir. Mamá nos esperó en el salón principal. Estaba de pie junto al viejo escritorio de caoba de papá, vestida con un conjunto sobrio color vino y su collar de perlas, ese que solo usaba en momentos importantes. Papá estaba a su lado, en completo silencio, los brazos cruzados, el rostro pétreo. Paloma estaba sentada en un extremo del sofá, encogida, casi sin levantar la vista. Diego no apareció. Gracias por venir, dijo mamá con tono grave, cuando todos estuvimos reunidos. Sé que estas últimas semanas han sido difíciles, para algunos más que para otros. Varias miradas se dirigieron hacia Paloma, que se hundía cada vez más en el sofá. Lo que ocurrió en la cena de mi cumpleaños, lo que hemos descubierto después, ha sido un golpe para esta familia, pero también ha sido una revelación necesaria. Tomó un sobre de su escritorio, lo abrió y sacó una carpeta. Reconocí el logo de la notaría en la esquina. He decidido actualizar mi testamento, anunció. No porque esté enferma, ni porque prevea mi muerte, sino porque lo que pasa dentro de una familia debe tener consecuencias, y la traición, cuando es tan profunda, no puede ignorarse. Hubo un murmullo leve. Nadie se atrevía a interrumpirla. Su voz era de una madre herida, pero también de una matriarca que había recuperado su autoridad. Esperanza, tú siempre fuiste constante, responsable, leal. Sé que durante años no fui justa al reconocerlo, pero esta situación me ha abierto los ojos, y quiero que eso quede reflejado de forma clara. Me sentí tragada por una ola de emociones que no mostré, ni un gesto. Solo escuché. En Enas también. El nuevo documento, la casa de campo en Mendoza, que era para dividirse entre mis hijas, quedará exclusivamente para Esperanza. También he modificado la administración de las cuentas familiares. Paloma. La miró por primera vez. Quedas excluida del testamento hasta nuevo aviso. El impacto fue como una explosión muda. Nadie gritó. Nadie se movió. Pero el silencio se volvió tan denso que casi se podía tocar. ¿Hasta nuevo aviso? Preguntó Paloma con voz débil, al borde de las lágrimas. Hasta que demuestres que entiendes lo que hiciste, respondió mamá, con una frialdad que nunca le había visto. Hasta que tomes responsabilidad, sin excusas, sin mentiras. Y no frente a mí, sino frente a tu hermana. Paloma bajó la cabeza.
Nadie salió en su defensa. Por primera vez, no hubo condescendencia. No castigo con rencor, pero tampoco puedo premiar con ceguera, concluyó mamá. Esta familia se ha sostenido en la apariencia durante demasiado tiempo. Ya basta. Papá finalmente habló. Solo una frase. Lo correcto duele, pero también limpia. Yo no dije nada. Me sentí como si estuviera presenciando el final de una era, una en la que siempre fui la sombra de mi hermana, la silenciosa, la que aguantaba, la que no reclamaba nada. Esa esperanza estaba enterrada, y nadie se atrevía a negarlo. Mamá me miró, con un gesto que no era amoroso ni orgulloso. Era de respeto. Por primera vez, respeto. Esa noche, al regresar a casa, no encendí ninguna luz. Me senté frente a la ventana y miré la ciudad. Entendí que no solo estaba recuperando mi vida, estaba reclamando lo que siempre me había pertenecido, mi lugar. El sábado por la mañana, mientras tomaba café frente al ventanal de mi apartamento, llegó un correo inesperado. Era de Martín, mi abogado. El asunto decía: encontré algo más. Abrí el mensaje de inmediato. Había adjunto varios documentos y una breve nota. No quise molestarte antes, pero este material apareció revisando los movimientos financieros de Diego. Hay algo que deberías ver por ti misma. Lo primero fue una serie de transferencias desde nuestra cuenta conjunta a una empresa llamada Indexa Consulting S.A. No me sonaba. Nunca habíamos hablado de ella. Al principio creí que era parte de algún proyecto de Diego. Él siempre había tenido pequeñas inversiones que me resultaban aburridas. Pero luego vi el monto. Más de $90,000 en 8 meses. Lo siguiente fue más desconcertante. Indexa Consulting no tenía oficinas físicas. Su sede era una dirección en un edificio vacío del centro. Martín había investigado más y descubrió que los fondos terminaban finalmente en una cuenta a nombre de Daniel Aguilar. Daniel. El nombre me golpeó con fuerza. Lo conocía. Había sido socio de Diego durante un tiempo, años atrás. Alto, delgado, siempre vestido de traje caro y sonrisa encantadora. Había venido a cenar a nuestra casa varias veces. Incluso me saludó con un cuñada en más de una ocasión. Abrí el resto de los documentos con el estómago revuelto. Las fechas, las firmas, los registros, todo estaba ahí. Transferencias entre ellos, mensajes interceptados por el detective que aún tenía activo. Conversaciones que iban desde temas de negocios hasta mensajes con evidente carga emocional. Demasiada carga. Uno me dejó congelada. No puedo más con ella. Paloma es un error. Esperanza nunca me entendió. Tú eres el único que me ve realmente. Diego. No era solo una traición. Era una red completa de mentiras, como una telaraña tejida con precisión. Diego no solo me engañaba con mi hermana, también con Daniel. Y al parecer, desde mucho antes. Repente, todo cobró sentido. Las noches que volvía tarde sin explicación. Las peleas por dinero que nunca tenían lógica. Su desconexión emocional. Y, sobre todo, su desesperación por ocultar el teléfono. Recordé una vez, meses atrás, cuando viajé por trabajo y él canceló un evento familiar alegando que estaba enfermo. Esa noche, según el rastreo del detective, había tomado un vuelo rápido a Buenos Aires. Daniel también estaba allá. Cerré la laptop, me apoyé contra el respaldo del sillón y solté una risa amarga. No por sorpresa, sino por la ironía. Diego había traicionado a todos. A mí, a Pinmaso, Paloma, a la familia y a sí mismo, porque en su intento de vivir múltiples vidas no logró sostener ninguna. Esa tarde cité a Martín en mi departamento. Quería que todo esto quedara incluido en el expediente del divorcio. Con esto ya no hay vuelta atrás, me dijo serio. Nunca la hubo. Respondí. Le pedí que añadiera una cláusula. Renuncia total de Diego a cualquier parte de mi patrimonio. Lo que quedaba de mi dignidad no se negociaría. Y ahora, con esta información, tenía todo el poder que necesitaba. No le envié a Paloma esta nueva revelación. Ella tendría que descubrir por su cuenta que no solo había sido cómplice de una traición, sino una víctima más. Quizá algún día lo entendería. Quizá no. Ya no era mi problema. Yo, en cambio, dormí en paz esa noche. Por primera vez en meses. El silencio que siguió a las revelaciones fue más poderoso que cualquier grito. No hubo más. No. Llamadas de Diego. Ni mensajes. Ni excusas.
Solo un mutismo absoluto que, viniendo de él, era más elocuente que una confesión. En cambio, Paloma sí llamó, varias veces. La primera fue a las 3 de la madrugada, un viernes. No atendí. Luego, mensajes. Largos, confusos, con errores de ortografía y una mezcla extraña de rabia, culpa y súplica. Uno decía, me enteré de lo de Diego y Daniel. No puede ser verdad. Dime que no es cierto. Dime que tú inventaste eso para arruinarme. Pero no lo inventé. Y tampoco iba a ser yo quien se lo confirmara. Ya no tenía esa obligación. Las noticias, sin embargo, vuelan más rápido que el perdón. Al llegar a la casa de mamá el domingo, para el almuerzo habitual que ahora tenía más tensión que calidez, sentí algo diferente en el ambiente. Papá me abrió la puerta con gesto grave. En el comedor, la mesa estaba servida para 5, pero solo éramos 3. Pregunté con la mirada. Paloma no ha salido de su departamento desde hace 3 días, dijo mamá, sirviendo el vino sin levantar la vista. No contesta llamadas, no abre la puerta. Tu tía fue a verla y dice que está mal. Me limité a asentir. No fingí preocupación. ¿Y Diego? Preguntó papá. Fuera. Del país, dije. Fue a Miami, supuestamente por trabajo. Pero sabemos que eso es mentira. Les conté con la misma serenidad con la que se lee una receta, todo lo que había descubierto sobre Diego y Daniel. Les mostré los documentos, los mensajes, las transferencias. Mamá palideció. Papá apretó la mandíbula. Ese hombre es un desastre, murmuró. Un cobarde, un mentiroso y un manipulador. Y un ladrón, agregué. Robó de nuestra cuenta. Manipuló a Paloma. Me usó a mí. Usó a todos. No hubo discusión. La verdad era demasiado contundente. Mamá se quedó en silencio largo rato. Luego, con voz quebrada, dijo: crié hijas para amarse, no para destruirse. ¿Dónde me equivoqué? Quise decirle que no era su culpa, que Paloma hizo sus elecciones, que Diego eligió traicionar, pero no lo hice. A veces el dolor de una madre necesita espacio antes que consuelo. Esa misma noche recibí un mensaje de voz de Ana, mi cuñada. Me habló en tono susurrante, como si temiera que alguien escuchara. Esperanza. Paloma está muy mal. Está paranoica. Cree que todo el mundo la odia. Cree que la están vigilando. Dice que tú armaste todo esto para destruirla. No come. No sale. Está obsesionada. Temo por ella. Cerré los ojos. Sentí un nudo en el pecho. No por culpa, sino por cansancio. Paloma había iniciado una guerra sin entender sus consecuencias. Y ahora, frente al vacío que ella misma cavó, no sabía cómo sostenerse. Una semana más tarde, llegó la noticia que ya era inevitable. Diego y Paloma habían terminado, por mensaje, sin explicaciones, sin despedidas. Él simplemente se fue, dejándola con su escándalo, su vergüenza y su soledad. La familia ya no la visitaba. Sus amigas, la mayoría más cercanas a mí que a ella, dejaron de escribirle. Mamá canceló el té de los jueves, y papá, el más duro de todos, se refería a ella con el seco y doloroso tu hermana. Y así, Paloma cayó. No en un abismo espectacular ni en una escena melodramática. Cayó como caen los que sabían que estaban equivocados, pero apostaron de todos modos. Cayó sola. Mientras tanto, yo comenzaba a despertar de mi letargo emocional. Volví a salir con amigos. Empecé yoga. Me inscribí en un taller de escritura. Y cada noche, al cerrar los ojos, sentía que mi respiración era un poco más mía. Sin culpa, sin peso, sin él. Estaba reconstruyéndome. Mientras ellos se deshacían, pensé que lo había visto todo, que Diego, al ser descubierto, se marcharía con la cola entre las piernas, como hacen los cobardes cuando se les cae la máscara. Pero estaba equivocada. Los verdaderos manipuladores no saben perder, no saben retirarse, su ego no lo permite. Todo comenzó con una notificación judicial, un sobre blanco, elegante, sellado con mi nombre en letras negras. Al abrirlo, me encontré con algo que me revolvió el estómago. Diego estaba presentando una demanda por violación de privacidad. Alegaba que lo había espiado ilegalmente, que había usado material fuera de contexto y que todo el proceso de divorcio estaba viciado por intimidación emocional. Tuve que leer el documento 2 veces. La arrogancia de ese hombre no conocía límites.
Llamé de inmediato a Martín, mi abogado. No puede estar hablando en serio, dije, con el papel aún temblando en mis manos. Lo está, respondió él, pero no tiene fundamentos. Las cámaras estaban en tu propiedad. La cuenta era compartida. Los mensajes no fueron hackeados, fueron aportados por testigos. Esto es una jugada sucia, Esperanza. Está intentando presionarte para un acuerdo más favorable. Pues se equivocó de persona, respondí, con la mandíbula tensa. Días. Después, Diego reapareció. No en persona. No con un mensaje directo. Lo hizo a través de las redes sociales. Publicó una foto en un yate, en Miami, con una mujer desconocida a su lado. En la descripción, nuevo capítulo. Paz, amor, sin dramas. Los comentarios fueron un campo de batalla. Algunos lo felicitaban. Otros, muchos más, lo insultaban. Y en medio del caos digital, recibí una notificación privada. Diego había compartido públicamente parte del video de la cena, cortado y editado para hacerme parecer desquiciada. En su versión, yo gritaba, me levantaba abruptamente, mostraba fotos sin contexto. Cortó las partes donde él confesaba, donde Paloma mentía, donde todos confirmaban la traición. El clip se hizo viral en su pequeño círculo de conocidos. Algunos lo tomaron en serio, otros, no. Martín volvió a llamarme. Podemos demandarlo por difamación, me dijo. O podemos usar esto a nuestro favor en la audiencia. Quiero destruirlo, confesé, por primera vez sin esconderlo. No solo quiero ganar, quiero que no le quede ni una excusa para hacerse la víctima. Y así lo hicimos. En la audiencia siguiente, llevamos todo. El video original completo, los registros de transferencia, las pruebas del montaje de Diego en redes y los testimonios de al menos 5 personas, incluida mi prima Ana, que confirmaron haber presenciado su infidelidad y maltrato emocional. Diego llegó con su sonrisa plástica y un traje impecable, como si aún creyera que podía salir de ahí con algún tipo de victoria. Su abogado parecía nervioso. Sabía que no podían sostener la demanda. La jueza, una mujer de unos 50 años con voz firme y mirada cortante, escuchó todo con atención. Cuando terminó la exposición de Martín, miró a Diego con una mezcla de decepción y desdén. Señor Rivas, dijo, este tribunal no es un escenario para lavar su imagen. Aquí no premiamos a quienes mienten, manipulan y luego intentan jugar a ser víctimas. Diego no dijo nada. No podía. El veredicto fue rápido. Demanda desestimada. Divorcio aprobado con cláusulas que beneficiaban